Con 58% de votos contra 41% de la candidata comunista, José Antonio Kast triunfa en las elecciones en Chile. El abogado ultraderechista y digno heredero de Pinochet parece cerrar las grandes alamedas que Allende auguraba que se abrirían para dar paso al hombre libre, o la cerró Boric, como lo ha hecho la izquierda progresista o woke, perdón, progresista latinoamericana continuamente en toda la región. Bueno, en esta mesa, un servidor, Jesús Medina, el doctor Rafael de la Garza, politólogo, abordaremos algunas de las implicaciones de esta victoria de la ultraderecha en Chile, que augura la agudización del reflujo en el péndulo histórico en el siglo XXI en la región. Rafael, en medio de las denuncias de la presidenta de Honduras de un golpe de Estado en ciernes, con Sheinbaum atacada por la ultraderecha en México, con Venezuela siendo saqueada por los nuevos piratas del Caribe, y con la felicidad de un Milei que pagó algunas deudas con el dinero yanqui, ¿qué nos explica la victoria amplia de Katz en un país donde hace 6 años había una crisis contra el neoliberalismo y hace 3 años se discutía una nueva constituyente que supuestamente era de izquierda? Sí. Sí, Jesús, un gusto estar aquí contigo. Efectivamente, yo creo que para ponerlo como en titulares, al interior de Chile tenemos la continuidad del régimen pinochetista. Esto no es el rompimiento, esto no es una nueva época, un parteaguas, no, es la continuidad del pinochetismo que se mantuvo a lo largo de los años desde la llegada de Patricio Elwin y la concertación, la famosa concertación hasta Boric. Y en el ámbito geopolítico continental, pues se cierra el cerco sobre países, ¿sí? Como Venezuela, Colombia y Cuba. No voy a decir México, pero luego explico por qué, ¿no? Porque luego también lo ponen en la misma bolsa y con todo respeto yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces sí, hacia adentro de Chile no es algo que hay que sorprenda. Contra una candidata comunista como Janet Jara, que inclusive según los medios y los analistas de allá, sopesó la posibilidad de salirse del Partido Comunista en la segunda vuelta. Lo discutieron, porque tenía básicamente a su alrededor a asesores neopinochetistas y demás fauna. Entonces creo que eh, se estrecha el cerco porque pues ya tenemos a Argentina, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, ¿sí? Tenemos a Paraguay, tenemos en cierto sentido Uruguay y bueno, pues y ahora Chile, ¿no? Y el cerco es, insisto, sobre Venezuela y sobre Colombia, que no sobre Brasil, ¿no? Que Brasil también, ¿no? Ahora anunciaron en el gobierno de propio Lula, con la venia de Lula, un tren que va a cruzar todo el Amazonas en vía paralela a la carretera que atraviesa de norte a sur el Amazonas, lo cual obviamente es un desastre, no solamente para las comunidades que viven ahí, que van a ser, sí, al mejor estilo del Tren Maya, expropiadas, sino por toda la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente y con la selva del Amazonas. Eh, ¿qué puedo decirte de esto? Mira, en realidad cuando se habla de continuidad es no solamente en términos ideológicos y del mantenimiento de un Estado neoliberal, sino de esta visión, sí, que viene desde Pinochet y que es la idea de la contención de los movimientos, la contención de los movimientos populares, el acabar definitivamente con la memoria de Allende, como bien tú lo mencionaste al principio, y formar o reforzar una identidad muy característica de la mayoría de los chilenos que tiene que ver con esta idea individualista y esta idea de que el allendismo fue un error y que en realidad lo que hay que hacer es en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que Chile es mencionada por los propios chilenos, ¿no? Como la nueva Suiza en Sudamérica, pero es uno de los países más desiguales en una región que se caracteriza por la desigualdad. Recordemos que Pinochet no sale porque quiere, lo echan en un plebiscito, ¿sí? Que él mismo llama,
¿sí? Para ver si se quedaba o se iba. Pierde el plebiscito, ¿sí? Y se queda como senador vitalicio. En Chile, los presidentes se quedan como senadores vitalicios, para que vea usted, ¿no? Entonces, a partir de ahí llega Patricio Elwin, un destacado miembro de la democracia cristiana en Chile, que comulgó con Pinocho y que es como la carta de la transición en lo que se llamaron los gobiernos de la concertación y en donde posteriormente a Elwin llega Lagos, un socialista. ¿Sí? Y se pasan la bolita entre demócratas cristianos y socialistas hasta la llegada de Boric, ¿no? Tenemos entonces ahí a Elwin, a Lagos, Patricio Lagos, aquí los tenía anotados porque se supone que me lo sabía. Ah, no, perdón, a Frei, al hijo del Frei original, este demócrata cristiano, ¿no? Entonces, Elwin Frei Lagos, el socialista, ahora sí se la dan a los socialistas. Bachelet, ¿no? Socialista, hija de un general asesinado por la dictadura. Y luego llega ya el huevo, lo que estaba adentro cocinándose, que es Piñeira. Sí, Piñeira, que es el que le toca el estallido que bien mencionabas, ¿no? Hace ya en 2019, efectivamente, en donde aparentemente el modelo está agotado y ese estallido social, de ese estallido social surge la propuesta de Boric y de los antiguos líderes estudiantiles que empezaron con el movimiento estudiantil que después derivó en los famosos pingüinos, y donde está también esta mujer muy conocida que se integró y fue la vocera del gobierno de Boric. Y en 3 meses Boric traiciona el estallido, traiciona a los votantes que lo pusieron ahí, negocia con la derecha para que la constitución sea más de lo mismo y se venda con la idea de que la constitución heredada del pinochetismo ya no existe, pero en realidad la idea era el gatopardismo a la chilena, en donde que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y Y es que, y preciso, que, perdón, y que se veía claramente, es que, a ver, bueno, no vamos a hacer aquí una clase de historia sobre la cultura política chilena, evidentemente. La democracia, una de las democracias más antiguas, usualmente argumentadas en el Cono Sur. Pero esta cuestión del gatopardismo es muy característica porque recordemos que justamente, para empezar, en las explosiones estudiantiles del 2011, 2012, que fueron tan sonadas, ¿no? Con Camila Vallejo, que es a quien tú te referías, que incluso estuvo acá dándole elecciones al 132, bastante curioso. Este, aparte de eso, la lógica de por ejemplo, las propuestas de las constituyentes, hay que recordar que la primera era muy de izquierda progresista, ¿no? Izquierda progresista me refiero a pueblos originarios, asistencialismo, respeto de identidad sexual, etcétera, que fue tan progresista que la gente no la quiso. Y luego una de derecha, que hablaba de libertad, antiaborto, que refleja justamente esa volatilidad de la política chilena, sí, ¿no? Y que se junta con lo que tú señalabas, y con esto para dejarte continuar, con el hecho de que Boric, un político progresista o de izquierda, reivindicaba la imagen de Pinochet, reivindicaba la imagen de Pinochet y renegaba de algunas cuestiones progresistas, de las más laxas, de las más normales que todo el progresismo tiene, como es la cuestión, por ejemplo, de la identidad sexual, de algunas cuestiones que se reivindican como política woke. Incluso Boric renegaba de eso. Entonces, es un ejemplo claro de lo rara que es la política chilena en términos de que ni siquiera se ciñe a los progresismos tipo Bolivia, tipo Venezuela o tipo Ecuador. sí. Sí, es el trauma del pinochetismo, ¿no? Y entonces tienes un personaje como Boric y los estudiantes jóvenes preparatorianos, ni siquiera universitarios, que se oponen a la privatización de la educación, que es un fenómeno fortísimo. Recordemos que Chile es el primer país en Sudamérica y en Latinoamérica en que llegan los monetaristas con Friedman a la cabeza para imponer a los Chicago Boys y a todo este proceso que fracasa durante el pinochetismo. En la primera parte fracasa y luego medio que agarra la onda, ¿no?
y Chile cambia radicalmente. Entonces estamos frente a nuevas generaciones que ya crecieron en este ambiente de individualismo. Yo tuve la oportunidad, yo viví casi 3 años en Chile en los años 90 y ahí me di claramente cuenta que había un trauma, ¿no? Que dividía el país en dos, literalmente, literalmente, un poco como Argentina pero con Maradona, ¿no? Los antimaradonistas y los pro-maradonistas, o los peronistas y los antiperonistas, o sea, países polarizados y partidos en dos, en todo, no solo en lo político, en lo económico, en lo cultural, etcétera, a partir de los golpes de Estado. Los golpes de Estado fueron una operación en donde descabezan a toda una generación que estaba con propuestas de izquierda en Chile con Manuel Rodríguez y todo el frente, y en Argentina con toda la base de los líderes jóvenes, no solo estudiantiles, sino sobre todo obreros. Los mataron a todos, prácticamente. Y los que sobrevivieron fueron porque se escaparon. Entonces cortan la cabeza de una generación, dejan un vacío, dejan un trauma que genera que eventualmente los que nacen y viven en ese no tienen memoria histórica, la perdieron totalmente, ¿sí? Y entonces te encontraba, yo me acuerdo en Chile, te encontrabas con antipinochetistas divididos entre los que se exilaron y los que se quedaron, imagínate. Y los que se quedaron criticaban a los que se habían escapado, diciéndoles que ellos eran los que se habían quedado y ellos se habían llevado, cuando el exilio es una muerte lenta, ¿no? Que acabó con mucha gente. Los antiguos griegos, después de la pena de muerte, la segunda pena más terrible que le podías aplicar a alguien es el exilio. Lo sacas de su espacio, lo mandas a un país donde lo discriminan, sobre todo países europeos. Muchos se vinieron a México, muchos consta, ¿no? Los conocía muchos, maestros, gente que aportó mucho, como en su momento los refugiados españoles, sobre todo en las ciencias sociales, no solamente chilenos, argentinos, brasileños. O sea, la universidad, el programa de estudios que yo llevé en las ciencias políticas en UNAM era básicamente a partir de la teoría de la dependencia, Teotonio de dos Santos, etcétera. Fue muy, muy enriquecedor, pero fuera de sus países, ¿no? Entonces, el proceso en Chile es un proceso de derechización permanente que eventualmente, sí, termina con la ultraderecha en el poder, sí, y por eso digo que es continuidad, no es cambio, es continuidad. Esto es consecuencia de los últimos 30 años en Chile, sí, y de aquí para el real, como decimos acá. No se ve la posibilidad de un cambio y un partido comunista como el chileno, que siempre estuvo por la votación, recordemos a Pablo Neruda como un comunista distinguido, como un partido comunista que soportó la Guerra Fría relativamente y que se pudo mantener a un poquito a la izquierda del socialismo de Allende, ¿sí? Hoy por hoy termina, bueno, en una derrota electoral, insisto, y con una candidata que consideraba, ¿sí?, la posibilidad de separarse del Partido Comunista, como si eso en realidad fuera lo que, lo que iba a determinar el resultado de la elección, ¿no? Entonces, No, bueno. y una elección aparte también muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? O sea, una comunista que renegaba de ello, algunos dicen tratando de desmarcarse de Boric. Creo que había otras formas, pudo ser más crítica si en verdad tenía un proyecto diferente. Un libertario tipo Milei como Kaiser, que básicamente fue quien terminó decantando todo, porque los votos que perdió, bueno, que eran de Kaiser en la primera vuelta, pues se Cast, de fueron Cast, Cast, con Cast. Katz. Sí, No, no, Cast. claro, pero el tercero, el que quedó de la, Claro, de la primera perdón, tienes vuelta. razón, tienes razón. Sus votos se van a casi y son lo que Sí. le da la victoria. Y por último, un conservador de derecha, pero más centrado que lo quito de Kaiser, que pues es Katz, ¿no? Que termina ganando en un país que, como decías, tiene una continuidad. Ahora, algo que me gustaría señalar, Rafael, a ver qué te parece. Más allá de la continuidad, sí tenemos que entender esto como un cambio en términos de un proyecto y otro que, si bien son neoliberales, tienen algunos tintes diferentes y que ya a mí me gustaría resaltar en términos principalmente de la lógica de la violencia. Se ha hablado mucho que esta cuestión fue algo central en la crítica hacia Boric,
más allá de que su gobierno logró hasta cierto punto bajar un poco los índices. Pero lo interesante aquí es que, según algunos datos de algunas agencias, se señalaba que la ciudadanía veía como un problema central la violencia, 63% de los adultos, aún más que en países como México, curiosamente. Y aun cuando los datos señalan que en Chile la violencia no está al nivel de la violencia en México. Esto nos hablaría también un poco para ponernos a pensar sobre la forma en la que estas think tanks, en que estas agencias están manipulando también la información y generando una tendencia en la ciudadanía. Pero más importante aún, la constancia, la verificación de que la derecha se vale principalmente del miedo. Y eso pasa en todos los países. En este caso, el miedo al crimen y el anhelo de orden, como siempre, ¿no? Una población cansada de las contradicciones del progresismo y, por supuesto, más importante aún, de corta memoria, con un proyecto progresista incapaz de dar resultados concretos en áreas prioritarias, ¿no? Entonces, este es, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que llegue una propuesta que, si bien, como tú dices, mantiene ciertas lógicas históricas chilenas, sí se va más a la derecha que Boric. Y eso es Oh, importante que señalarlo. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, son 6 años de una crisis contra el neoliberalismo en 2019 y se van a la derecha. Entonces, esto nos da una imagen de lo que está pasando en toda la región. Tú lo mencionaste ya, la derechización de todo el cono sur, sí, y que también nos habla un poco para el caso mexicano, pues de un mal augurio, de algo que puede pasar también en el país en términos de que el anhelo de seguridad y el miedo a la violencia o al caos es lo que permite a la población votar por propuestas abiertamente de derecha. La diferencia, y con eso terminaría, es que en México, cuando hablamos de los buenos tiempos, ¿no? De good old times, como dicen, no son los que en el cono sur. O sea, acá los buenos tiempos, si alguien quiere hacerlo así, con una memoria muy retorcida, pues sería el PRI de los 60s y 70s del desarrollo. Y ese PRI, pues evidentemente no era de derecha y no era conservador del todo. Tenía sus tendencias autoritarias, pero no iba por ahí el padre con la cruz diciéndole a la gente que quemara comunistas, lo hacían diferente. Y eso es algo muy característico de América Latina. Cuando América Latina recuerda los viejos buenos tiempos de orden y de disciplina, pues son los tiempos de Videla, de Pinochet, de Perón. sí. Sí, efectivamente. Mira, yo me acuerdo cuando estaba Calderón, decíamos que lo que son las cosas. Se acaban las dictaduras en Sudamérica. Aquí en México, olvidándonos de la guerra sucia, entre comillas, guerra, que aquí también hubo, ¿no? Gente que tiraron al mar, gente que desaparecieron, no hay, o sea, pero no hubo generales en el poder, ¿no? Ni siquiera, digamos, como ahora, ¿no? Agazapados atrás de la silla, ni siquiera, ¿no? Y con una rama, si tú quieres, nacionalista importante dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si el nacionalismo en las Fuerzas Armadas hoy por hoy existe. Y decíamos, qué tristeza, mira, ahora es México el que con esta guerra contra el narcotráfico y utilizando precisamente ese argumento y generando miedo en la población, inicia un proceso de militarización. No sorprendió que lo hiciera la derecha, sorprendió que lo hiciera quien lo está haciendo ahora. Porque recordemos que el Obrador dijo claramente que iba a sacar a los militares de las calles en su campaña electoral 2017, 18. Y no, no solo no lo hizo. Sí, entonces ahora este proceso de militarización que se dio precisamente en los años 70, 60 y 70 en Sudamérica y que marcó para siempre esos países, está aquí en ciernes y estamos a la expectativa. Pero más allá de eso, sí, efectivamente, creo que esta estrategia trompiana, y si me apuras, no solamente antes de Trump, ya la habíamos manejado aquí en México, en Europa también la derecha extrema lo ha manejado, pues es muy eficaz, es muy eficaz. Y, y si a esto agregamos que la fuerza del narcotráfico con todos sus negocios, ¿no? No solamente el de drogas, sino otros que son tal vez más rentables que el de las drogas, si no veamos el caso del huachicol fiscal aquí en México, pues ha generado una narrativa en la cual no hay muchas opciones. En realidad, toda la cuestión que tiene que ver
estado asistencial pasan a un segundo término, ¿no? Y el caso de El Salvador y de Bukele es el más claro. A pesar de ser un país tan pequeño, la gente, usted habla con la gente de allá y la gente le va a decir que pues antes no se puede salir a la calle, ahora sí se puede salir a la calle, ¿sí? Ahora sí hay más turismo, y es un turismo más familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? De la libertad. Y eso la derecha lo sabe muy bien. Sabe muy bien que entre seguridad y libertad, la gente, sobre todo con menos posibilidades de defenderse a sí misma, no tiene alternativa. ¿De qué sirve la libertad si no puedo salir? No puedo, o sea, no puedo comer. Deja tú, ok, como poco, pero pues como en la calle y puedo salir, ¿no? Puedo poner mi puesto de garnacha. Cuando la seguridad está por encima de todo eso, pues obviamente, digo, y te matan al hijo y te matan al marido pues todo lo demás queda en un segundo orden, ¿no? Entonces, irónicamente, esto va en contra del discurso libertario, de la idea de que los seres humanos, nuestro valor supremo es la libertad. No, ojalá lo fuera. No, parece ser que el valor supremo es tener una vida más o menos tranquila, con necesidades, con carencias, con lo que usted quiera, pero hombre, que puedas tener a tu familia y que la puedas ver sin estar con el Jesús en la boca, porque ¿de qué sirve tener comida y tener, no, libertad y democracia si cada que sales de tu casa no sabes si vas a regresar vivo, ¿no? No, claro, claro, y aquí el problema es también la forma del discurso, porque, ok, podemos entender esas necesidades de seguridad, pero el problema y lo delicado en el asunto de Chile es que, curiosamente, en Latinoamérica, algo que no estaba tan presente en el discurso, que se distinguía de los libertarios estadounidenses y europeos, era la cuestión de la migración, y ahora ya no. Ahora, Katz también llega con un discurso que ataca la migración como un problema que vincula a la violencia. Entonces, lo que estamos viendo es nuevamente una salida, en este caso, pues xenofóbica aparte, no solamente de derecha y conservadora, sino xenofóbica, este, que pues va a ser muy delicado ver cómo se va a manejar y que a cierto punto parece imposible de existir en Latinoamérica, caramba, ¿no? Pero Pero bueno, no estamos tan lejos, no cantamos mal las rancheras en México. es la combinación perfecta, seguridad, migración. Si te fijas, en todos los países, en Bolivia, en Perú, en Chile, no digamos en Argentina, en Brasil, ¿no? Entonces, tienes a un presidente como Boric, o a un presidente como AMLO, ¿no? O a un presidente. AMLO tal vez quitémoslo de la ecuación, porque pobrecito, ya está grande. Pongamos a Lula y a Boric criticando a Venezuela. Sí, saboteando a Venezuela, sí, señalándola, ¿no? Entonces, Boric es la derecha sin corbata. Bueno, ya, pues digo, ¿para qué más que la verdad? En términos geopolíticos, sí, entonces aquí lo que vemos es que este anticolonialismo que fue la base de toda la, hasta cierto punto, emancipación de nuestros países, de la región, hoy por hoy no tiene ningún valor. Y peor aún, ese nacionalismo lo usa la derecha. ¿Para qué? Para criticar a los migrantes, ¿no? Y a todas las personas que de alguna manera ven una visión, tienen una visión más universal, etcétera, incluyendo los derechos humanos como discurso universalista. Sí, entonces, pues el cerco se aprieta, insisto, sobre los pocos países que quedan. Yo creo que esta fórmula es la fórmula Trump, seguridad, ¿no? Lo vimos y lo discutimos aquí en el programa pasado sobre su nueva estrategia de seguridad, ¿no? Lo que quiere de los países latinoamericanos es que tengan gobiernos más estables, estables entendido como gobiernos sometidos a Estados Unidos para poder combatir el narcotráfico y la migración como los grandes males, como las grandes amenazas, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países, porque esto es lo que nos están vendiendo, ¿sí? Directa o indirectamente. En México, indirectamente, porque no hay un discurso en contra de los migrantes por parte del gobierno federal, no. Pero lo que hicieron, cerrando las fronteras, deteniéndolos, etcétera, inhibiendo. Sí, en total consonancia con la propuesta trumpista desde el gobierno federal anterior, pues
Digo, no, no tienes que decir nada, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y todas estas propuestas de poner Sembrando Vida en Centroamérica, que se quedaron nada más en el discurso, porque en realidad no lo están haciendo. Seguimos viendo a los migrantes en las calles pidiendo porque no tienen ni dónde caerle muchas veces, quieren evitar a las autoridades porque pues, sabemos que migración es profundamente corrupta en este país, que los han encontrado relacionándose con la delincuencia organizada, etcétera. Entonces es Claro, grave y esta derrota, insisto, en un país como Chile que no se distinguía por ser el adalid de la soberanía y del nacionalismo y del sueño bolivariano, ni mucho menos. Está cerrando la pinza, ¿sí? Y está muy en consonancia con lo que el gobierno de Trump plantea en términos de seguridad nacional y de geopolítica, o lo que se entendemos como claro. el corolario Trump, ¿no? Claro, no, y sin lugar a dudas interesante con esta visión que también nos dieron en el programa anterior, porque lo interesante va a ser qué va a hacer China, ¿no? Más importante aún, porque genuinamente esta intención de Trump de controlar su patio trasero de forma eficiente, dejando de lado un poco a Europa, que ya están más que sometidos, por supuesto, parece ser que le está saliendo bien, más a trompezones, más directo, más duro, más burdo que sus antecesores, porque aquí sí habla directamente de interceder en cada aspecto de la vida política en Latinoamérica, pero que va en contra de los intereses de económicos, principalmente de China, ¿no? Entonces veremos también geopolíticamente qué implicaciones tiene esta vuelta a la derecha en la región. Rafael, algunas últimas precisiones. Pues mira, ya que comentas a China, porque pues es como el petate del muerto. Pues lo irónico de todo esto es que países como Brasil o Chile comercian más con China que con Estados Unidos. Imagínate, además. No, entonces, ¿hasta dónde se va a poder detener? Y mira, nosotros que trabajamos en las ciencias sociales sabemos que si bien las ideologías y todo el rollo cultural y la política es importante, lo que al final de cuentas condiciona y, si me apuras, determina ¿El es la dinero? parte económica, pues sí. Y ahí es donde, en mi opinión, es la parte, digamos, débil de toda esta propuesta de diplomacia y de política exterior estadounidense. Llega tarde. Sí, llega más bien no tanto para disputar esa hegemonía, sino para mantenerse más o menos en la lisa, ¿no? Ya que es una batalla perdida. Esa batalla está perdida y es por eso que países los sudamericanos, de alguna manera, ya tienen, recordemos el puerto en Perú, etcétera, Perú. tiene marcha atrás, es imposible porque Estados Unidos no tiene la capacidad económica para establecer esos flujos económicos con los países de Sudamérica. Si no lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para ir al Plan Marshall, ¿no? En lugar de hacerlo en Latinoamérica, que era la idea original, al final lo acabaron haciendo en Europa. Hoy que ya de alguna manera Europa pasa a un segundo término, no es ya el momento en términos de riqueza económica estadounidense que logre hacer eso en América Latina. En cambio, China tiene todas las probabilidades con una diplomacia de terciopelo. Claro, y abajo del guante de terciopelo pues, está la mano de hierro Ujú. de, de la economía y del control económico global. Pero bueno, pues esto es básicamente lo que está marcando estas coyunturas y el votante latinoamericano está considerando seriamente la posibilidad de votar por gobiernos de derecha para protegerse un poco del trumpismo y de eventualmente una invasión, sobre todo a la luz de lo que está pasando en Venezuela, en Colombia y Claro. Cuba, ¿no? Y México, pues Sí. de alguna manera, creo que será lo que habrá que revisar próximamente. Tiene, y aquí lo hemos dicho varias veces, que redefinir su política exterior y su política económica hacia afuera, porque es imposible que con las propuestas que tiene Ebrard de poner aranceles a los productos chinos, vayamos a mejorar nuestra débil economía que no crece a más del 1% desde hace tiempo y parece que las proyecciones no van a cambiar en la próxima década. Y eso en ¿No? realidad es explosivo, ¿no?
Eh, Sí, digamos no. que estaremos hablando dentro de 5 o 10 años, Jesús, de la ultraderecha en México y acusando a los actuales gobernantes de ello. Em, no, no suena tan difícil. Ya trabajaremos para empezar a un poco Salinas Pliego como figura y como élite. Se ve lejos, por supuesto, muchos nos burlamos de gente como él o como Verástegui, pero bueno, los argentinos, como tú lo has dicho, se burlaban de Milei y mira nada más dónde están. En todo caso, seguiremos trabajando la cuestión. Sin lugar a dudas, el año cierra fuerte y bueno, esperemos también poder ofrecerles un recuento de ese cambio desde el análisis sociopolítico y también un poco de la geopolítica que tenemos en este canal. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a nuestro auditorio por vernos. Recuerden compartir, comentar, darle like al video y ayudarnos con su suscripción para que el algoritmo de YouTube nos trate un poquito mejor y podamos ganarle próximamente a Latinos. Pero bueno, nos vemos próximamente. En un futuro cercano, mi queridísimo.